Bien, vamos entonces a entrar en materia sobre qué está pasando con los abogados de Nicolás Maduro Moros y Cecilia Flores de Maduro en el proceso judicial que se sigue en Nueva York. Hoy es 22 de marzo del 2026, son las 3:30 de la tarde al momento en que grabo este video. Y este video es una continuación de la primera parte que ya dejé cargada en el canal. Les sugiero que vean esa primera parte, que es bastante corta, antes de entrar en este segundo bloque en el que trataré de abordar algunos detalles. También vuelvo a hacer la salvedad si hay abogados presentes que me estén escuchando, me estén viendo, de que estoy tratando de ser lo más didáctico posible, estoy tratando de simplificar mucho para evitar tecnicismos legales que puedan complejizar la explicación, de manera que van a notar que desde el punto de vista técnico, pues evidentemente estoy comprimiendo y estoy simplificando y estoy dejando de lado algunos puntos que desde el punto de vista del rigor técnico son también importantes, pero para los efectos de facilitar el video, pues los estoy tratando de poner a un lado o de simplificarlo en lo que sigue. Vamos a entrar sobre lo que están diciendo los abogados de Nicolás Maduro Moros en la corte y lo que están diciendo los fiscales y lo que puede decir el juez. A este, a este momento, el juez no se ha pronunciado, el juez ha dado curso a esta moción como corresponde en derecho, en el sentido de darles la oportunidad a la defensa de Nicolás Maduro Moros y de Silvia Flores de Maduro de formular su moción, darles un tiempo y un lapso según lo que establece la normativa para que ellos cuenten con los días necesarios para presentar sus alegatos, sus argumentos, las evidencias que ellos consideran necesarias para fundamentar esa moción. Ya ese lapso transcurrió y luego entonces la Corte le dio una oportunidad a los fiscales para que ellos presentaran su respuesta a esta moción, determinaran si estaban de acuerdo o no con los términos que habían planteado los abogados de Nicolás Maduro Moros y Cecilia Flores de Maduro, determinaran si aquí hubo violación del debido proceso y el derecho a la defensa como lo alega Nicolás Maduro Moros y Cecilia Flores de Maduro a través de sus abogados y en caso de que no consideren que eso ha ocurrido, justificar sus razones para motivar que el juez deba desestimar esta moción. Ahora le corresponde al juez decidir, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido con digamos, las noticias que se han generado alrededor de este punto? Lo que ha ocurrido es que, por las características del caso, todo caso es complejo. En cortes federales, además, existen diferentes normas que deben aplicar y que deben respetarse en todo proceso. Las maneras en que se formulan los argumentos y se presentan las mociones no siempre son sencillas de entender. Y eso genera que muchas veces quienes estén leyendo algunas noticias estén informando sobre lo que está ocurriendo de una manera que no necesariamente se corresponde con lo que realmente está ocurriendo en la corte. Esos errores son normales porque la complejidad del proceso es alta, ¿sí? ¿Qué ocurrió aquí? Por ejemplo, cuando la moción fue presentada por los abogados defensores, ellos la presentan en unos términos absolutos, en las que dicen que aquí se ha violado el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso porque no se les ha permitido, según ellos, a Nicolás Maduro Moro y a Silvia Flores de poder acceder a recursos para poder pagar los honorarios profesionales que generan las firmas de abogados que ellos han contratado y que por tanto se tiene que desestimar todo el caso, se tiene que desestimar toda la acusación y ellos tienen que salir en libertad. Ese es el argumento que han presentado los abogados de Nicolás Maduro Moros y de Silvia Flores. Cuando esa moción sale a la luz, algunas fuentes en redes, por ejemplo, dijeron que el caso ya estaba listo para ser desestimado, que Nicolás Maduro Moros y Silvia Flores iban a ser liberados, por cuanto se ha violado el derecho a la defensa del debido proceso, saltándose todo el proceso, ¿no? Que en definitiva esto no es más que una moción, y una moción los abogados defensores pueden alegar todo lo que ellos consideren necesario alegar, más allá de que esos alegatos tengan o no coherencia, o más allá de que esos alegatos tengan o no éxito o probabilidad de éxito en la corte. Ellos tienen el derecho de formularlos, y ellos tienen el derecho de exponerlos, de sustentarlos, y para eso la ley les da el debido proceso y el tiempo para que ellos puedan fundamentar su acción. Luego, cuando surgió la respuesta de la Fiscalía, en la que la Fiscalía, de forma muy tajante, niega que quizá haya violado el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa,
y también reitera que no hay posibilidad de que Nicolás Maduro Moros y que Cilia Flores de Maduro accedan a fondos del Estado venezolano para costear su defensa legal, algunas, eh, algunas noticias que circularon fue que ya esto estaba zanjado, ya esto estaba resuelto y aquí ya hay una decisión en la que se desestimó la moción y que por tanto Maduro y Cilia se quedaron sin abogados y van a tener que ir a la defensa pública. Eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque la fiscalía, como les expliqué en el video pasado, es una parte más en el proceso. Quien toma la decisión es el tribunal, ¿sí? El tribunal es el que dicta sentencias y es el que resuelve todos estos puntos que se puedan suscitar a lo largo de este proceso. De manera que siempre que estén observando hechos noticiosos alrededor del caso, tengan particular interés en saber si eso es lo que dijo la defensa, si eso es lo que dijo la fiscalía o si eso se trata de una decisión que emitió el tribunal. Para efectos prácticos, lo que vale es lo que diga la Corte, ¿sí? No lo que diga la fiscalía ni lo que diga la defensa, aunque evidentemente sobre esos argumentos se va a tejer también el debate que va a seguir en este caso sobre otros puntos y siempre es importante observar qué está diciendo cada una de las partes y cómo están sosteniendo ellos esos dichos y argumentos. Pero en todo caso, para efectos prácticos, siempre hay que esperar la decisión judicial y este punto todavía no ha sido resuelto. Han pasado ya varias semanas desde que se planteó esta moción y han corrido los lapsos en los que, digamos, el juez le da la oportunidad a cada parte de plantear sus puntos, sus argumentos, sus contraargumentos y luego va a pasar entonces ahora el juez a analizar cada uno de los argumentos de las partes y a pronunciar su decisión y eso será lo que vale o lo que va a valer a efectos prácticos. Bien, vamos a entrar en qué dicen los abogados de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro para argumentar su moción. Voy a tratar de, como les digo, yo hice una selección de los argumentos principales y voy a tratar de simplificarlos para hacérselos a ustedes más fácil, más digerible, y hago la reserva de que, bueno, los argumentos son bastante largos y son bastante elaborados. Pero en cualquier caso, ¿sobre qué giran estos argumentos de la defensa? El primer punto que ellos desarrollan se refiere a que, según la legislación venezolana, argumentan ellos, la defensa, según la legislación venezolana, el Estado venezolano tiene la obligación de costear con fondos del erario venezolano, es decir, con fondos públicos, los honorarios profesionales de firmas de abogados privadas en los Estados Unidos para defender a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores de Maduro en el proceso judicial penal que se les sigue en Nueva York. Ellos establecen que esa obligación deriva, según ellos desarrollan en su moción, de la legislación venezolana. Y además establecen que no solamente es una obligación del Estado venezolano, algo así como que el Estado venezolano no tiene otra opción. El gobierno venezolano debe hacer frente a los honorarios profesionales según lo que ellos están desarrollando en esa moción, los abogados de la defensa. Sino que además dicen que por un lado es una obligación del Estado venezolano y por otro lado es un derecho que tienen Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro de acceder a fondos del Estado venezolano para cubrir los gastos y los honorarios profesionales de las firmas de abogados privadas que ellos han contratado para que los representen en este proceso judicial. Ese es su primer argumento y mis comentarios sobre ese primer argumento. Mis comentarios sobre ese primer argumento es que ellos nunca, en todo lo que ha sido el tiempo que han tenido para desarrollar su moción, ellos nunca refieren qué ley de Venezuela específicamente les otorga a ellos ese derecho de acceder a recursos del Estado venezolano y qué ley en Venezuela le impone esa obligación al Estado venezolano para sufragar los honorarios profesionales de la defensa de Maduro y de Flores. Solamente se refieren en términos genéricos a la legislación venezolana y le refieren una y otra vez. La legislación venezolana dispone, la legislación venezolana establece, tal como lo dispone la legislación venezolana. Y no refieren qué ley. En Venezuela, como ocurre en general en Latinoamérica, tenemos un sistema de
lo que se conoce en Estados Unidos como Civil Law System o sistema de derecho civil, que en pocas palabras significa que los derechos y las obligaciones, o los derechos, deberes y obligaciones, están en general establecidos principalmente en leyes que están debidamente codificadas, empezando por la Constitución Nacional y luego desarrollada por leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias. De manera que cuando tú, como abogado, eh, refieres que la legislación venezolana otorga este derecho a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores de Maduro, o impone esta obligación en cabeza del Estado venezolano, debes referir, y tienes la carga además de hacerlo, porque eres el que está desarrollando el argumento frente al tribunal, debes referir qué artículo de la ley eh, establece tal derecho o tal obligación. Debes establecer de dónde deriva, de cuál norma en Venezuela deriva este derecho y esta obligación. Y lo que generalmente ocurre es que citas en primer lugar la Constitución Nacional, donde se establecen en general los derechos, deberes y obligaciones, y luego citas cuál ley desarrolla ese derecho o esa obligación. Ellos omiten hacer referencia específica a la ley que supuestamente le otorga este derecho a Nicolás Maduro Moro y esta obligación al Estado venezolano. ¿Y por qué lo omiten? La verdad es que lo omiten porque no existe en la legislación venezolana ningún artículo de ninguna norma que establezca que el Estado venezolano tiene la obligación legal de sufragar honorarios profesionales de firmas de abogados para costear la defensa legal de personas naturales que estén siendo procesadas penalmente en Venezuela o en el extranjero. No existe tal legislación, no existe ninguna norma de ninguna ley en Venezuela que establezca esa obligación y tampoco existe ninguna norma en Venezuela que establezca ese derecho en cabeza de venezolanos que estén siendo procesados penalmente en Venezuela o en el extranjero de recurrir a fondos del erario venezolano para financiar o para costear honorarios profesionales de los abogados privados que ellos escojan o que ellos elijan tener para que los representen en ese proceso judicial. Dicho de otro modo, si un venezolano está en Estados Unidos y es detenido porque lo acusen de haber cometido un delito, como un delito de robo, ese venezolano no puede argumentar en cortes, bueno, lo puede argumentar, pero no tiene ningún tipo de asidero legal, que ese venezolano argumente en cortes que él tiene derecho a contratar a la mejor firma de abogados de Estados Unidos para que lo represente en ese proceso penal y que esos costos de honorarios profesionales los cubra el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque eso no está establecido en la legislación venezolana en modo alguno eh, como un derecho de ser persona natural ni como una obligación del Estado venezolano. Y tampoco aplica para dos personas que están siendo procesadas penalmente en el sur de Nueva York, como es el caso de Nicolás Maduro Moro y de Cilia Flores de Maduro. Segundo punto sobre el tema de la legislación venezolana, es que la legislación venezolana sí establece, en cambio, la obligación del Estado venezolano de representar o costear la representación judicial de la República, ¿sí?, como sujeto de derechos en casos en los que se hayan afectado los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, dice la ley. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, el Estado venezolano, supongamos que el Estado venezolano enfrenta un proceso judicial como Estado venezolano, en el que una empresa estadounidense reclama que el Estado venezolano le adeuda dinero, pues el Estado venezolano, según la legislación venezolana, tiene no solamente el derecho, sino también la obligación y el deber de tener allí abogados que representen los intereses de la República en esa corte, ¿sí? Si de otro modo una entidad estatal venezolana, pongamos el ejemplo, una empresa del Estado venezolano, PDVSA, que suscribe contratos con empresas extranjeras, con empresas estadounidenses para la venta o comercialización de petróleo o derivados, supongamos que PDVSA enfrenta un proceso judicial en los Estados Unidos porque una empresa que suscribió un contrato con PDVSA, que está domiciliada en los Estados Unidos, reclama que PDVSA le adeuda dinero, pues PDVSA efectivamente tiene la obligación, el deber y el derecho de designar abogados en Estados Unidos para que representen los intereses de PDVSA en ese juicio.
Eso es lo que establece la legislación venezolana. Siempre establece que en cualquier caso el Estado debe sufragar los gastos de honorarios profesionales de abogados que ejerzan la representación legal de la República o de entes del Estado venezolano cuando estén en juego intereses patrimoniales de la República o de esos entes del Estado. Y en este caso, no existe ningún vínculo con intereses patrimoniales de la República ni con intereses patrimoniales de entidades del Estado venezolano. ¿Sí? De manera que no existe en la legislación venezolana ninguna disposición normativa que establezca esta obligación en cabeza del Estado venezolano o de sus entidades, o este derecho en cabeza de personas naturales, de poder acceder a fondos del Estado venezolano para costear la defensa privada de las firmas de abogados privadas que ellos decidan elegir a título personal para que los representen en un proceso judicial en el extranjero, incluyendo en Estados Unidos. El tercer punto, mis comentarios sobre este primer argumento, es que en cualquier caso la Corte de Nueva York no aplica derecho venezolano, ¿sí? En este caso, estamos en el país, digamos, que aplica sus propias normas. Estados Unidos aplica la legislación estadounidense y la Corte de Nueva York hace lo propio, aplica la legislación federal, digamos que conducente en este caso, y aplica las normativas procesales que sean aplicables en ese distrito. De manera que el alegato de que una legislación venezolana establezca esta obligación o establezca este derecho tiene muy poca probabilidad de éxito, para ser conservadores, porque al final del día no es ese el derecho aplicable. Y si lo fuere, el derecho venezolano no establece ni esta obligación ni este derecho. De manera que, digamos, en estas tres respuestas que yo doy, que yo comparto acá con ustedes, queda zanjado, creo yo, lo que probablemente vaya a ser la desestimación de este primer argumento para sostener la moción, ¿sí? El segundo punto que desarrollan los abogados Nicolás Mauro y Cecilia Flores, em, ellos sostienen que la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos respalda su moción, ¿sí? Y para ello citan especialmente un caso que fue muy importante y es muy importante en Estados Unidos para los efectos de determinar el uso de recursos para financiar o costear honorarios profesionales de abogados en la defensa penal de una persona que está siendo procesada en un tribunal federal. Eh, Realmente no citan una sentencia, citan varias, pero la que más hacen referencia es el caso Luis versus Estados Unidos. Esto es un caso muy largo, tiene muchísimas aristas. Yo me dediqué a revisarlo con detenimiento, son muchas páginas de proceso judicial y de sentencia. Y la verdad es que en ninguna página ni en ningún pasaje de esa sentencia se hace referencia a la situación que se está planteando en esta moción. Lo que desarrolla esa sentencia, y aquí voy a tratar de ser muy breve para no entrar en detalles técnicos, pero lo que desarrolla en todo caso esa moción es hasta qué punto una persona natural que está siendo procesada penalmente en los Estados Unidos, que disponga de recursos propios que estén siendo congelados por el gobierno federal estadounidense, tiene la posibilidad de acceder a parte de esos recursos, es decir, que le liberen parte de esos recursos para poder costear su defensa en el tribunal, ¿sí? En este caso particularmente, la persona que estaba siendo acusada, digamos, fue acusada de diferentes delitos económicos y el gobierno federal determinó que debían congelársele sus bienes y sus activos y producto de ello esta persona no tenía cómo pagar a sus abogados y no quería recurrir a la defensa pública y esto generó un debate largo en los Estados Unidos que finalmente fue zanjado por la Corte Suprema de los Estados Unidos y que determinó que efectivamente cuando una persona está siendo procesada penalmente y dispone de recursos propios, puede disponer de recursos propios que no estén contaminados o que no estén sujetos a una orden judicial definitiva para poder costear su propia defensa.
¿Por qué ese caso no es aplicable al caso Maduro Flores? Porque el caso Maduro Flores, en los términos en los que ellos plantearon la moción, no se refiere al derecho que ellos tienen de acceder a recursos propios, como fue el caso Luis versus Estados Unidos, y como son los otros casos que ellos refieren en su moción que fueron decididos por la Corte Suprema. El caso Luis versus Estados Unidos y otros casos que ha resuelto la Corte Suprema sobre este particular se refieren siempre a, en el caso particular que ellos están citando, a recursos propios de la persona que está siendo procesada y a la posibilidad o no que tiene esa persona de disponer de esos recursos propios, incluso cuando haya la presunción de que esos recursos propios derivan de delitos, de poder usarlos para costear su defensa en el juicio que se le siga. No aplica porque en este caso se está planteando una moción para acceder a recursos ajenos, no para acceder a recursos propios. ¿Sí? El tercer punto que ellos desarrollan es que en Estados Unidos, la OFAC, que es la organización, perdón, el organismo encargado de administrar las sanciones internacionales y más específicamente el bloqueo de activos y de fondos de las personas que son sancionadas por el gobierno estadounidense. La OFAC significa Oficina de Control de Activos Extranjeros. Es un ente administrativo que está adscrito al Departamento del Tesoro, que por tanto pertenece al Poder Ejecutivo. Ellos alegan que la OFAC ha autorizado el uso de fondos sancionados en el pasado para el pago de honorarios legales en múltiples casos. Y argumentan que por cuanto ellos así, este caso no sería diferente porque en este caso hay recursos, hay dinero del Estado venezolano que están congelados en virtud de sanciones OFAC y que aquí la OFAC puede hacer lo mismo que ha hecho en otros casos, que es liberar o autorizar la liberación de dinero de esos fondos sancionados para que se puedan costear la defensa legal. Lo que pasa, y aquí va mi comentario sobre ese argumento, es que vamos por partes. Efectivamente, la OFAC ha autorizado el uso de fondos sancionados para el pago de honorarios legales en múltiples casos. Pero cuando eso ha ocurrido, hay un elemento común, siempre, que es que la OFAC autoriza la liberación de fondos de una persona o de un sujeto sancionado para que pueda costear su propia defensa, ¿sí? En caso de que esté enfrentando un juicio en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando hay sanciones OFAC contra entidades del gobierno sirio, contra entidades del gobierno de Irán o contra entidades del gobierno de Rusia. Cuando esas entidades enfrentan procesos judiciales en los Estados Unidos por causa de deudas, por ejemplo, la OFAC suele autorizar siempre on a case by case basis, es decir, siempre analizando cada caso en particular, porque la OFAC tiene potestades discrecionales para analizar cada caso, pues la OFAC suele autorizar el uso de, por ejemplo, de fondos que están bloqueados de Irán para que Irán o su entidad estatal pueda costear los honorarios profesionales de los abogados que representan a Irán o a la entidad estatal iraní en un proceso judicial en los Estados Unidos, de manera de que Irán no argumente que se le ha violado el debido proceso en ese proceso judicial. ¿Sí? Lo que no ha ocurrido, ¿sí?, en la práctica de la OFAC es que la OFAC autorice que se dispongan de recursos, por ejemplo, de Irán, de Rusia, de Siria, de un ente sancionado que tenga recursos en Estados Unidos congelados, para que de esos fondos, de esos estados, de esos fondos públicos, se financie o se paguen costos de honorarios profesionales de personas particulares, privadas, que en su condición de personas naturales están siendo procesadas penalmente en una corte penal en los Estados Unidos. De eso no existe ningún precedente. De manera que ese argumento tampoco sostiene la moción, porque en cualquier caso la OFAC, digamos, puede autorizar el uso de fondos del Estado venezolano para financiar honorarios profesionales de abogados que representen a Venezuela, cuando Venezuela, por ejemplo, enfrente un proceso judicial en los Estados Unidos por causa de la deuda pública que ponga en riesgo bienes o intereses patrimoniales de la República. Este no es el caso. Lo que sí hizo la OFAC
es autorizarles a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores de Maduro el uso de recursos propios, si los tuvieran y si pudiesen y si pudieran justificar su procedencia para que ellos puedan usarlos en caso de que puedan justificar su origen a los efectos de sufragar los honorarios profesionales de sus abogados particulares que ellos han elegido libremente contratar. Y ahí vamos a ese punto. Em, el otro punto que desarrollan los abogados, yo lo pongo allí como el cuarto punto, es que la OFAC, en el caso venezolano, ha autorizado el uso de fondos sancionados del Estado venezolano para realizar transacciones comerciales, como por ejemplo las licencias petroleras que ha emitido la OFAC recientemente. Ese punto tampoco tiene ninguna vinculación con este caso, por cuanto las licencias petroleras de la OFAC, en el caso venezolano, no autorizan el uso de recursos petroleros para costear la defensa privada de personas naturales acusadas penalmente. Se trata de objetos jurídicamente distintos, no hay ningún tipo de vinculación jurídica entre una cosa y la otra. Que la OFAC decida otorgar licencias petroleras para desarrollar transacciones comerciales entre entidades estadounidenses y entidades venezolanas a los fines de comercializar petróleo, no tiene nada que ver con que la OFAC haya autorizado o esté autorizando el uso de recursos petroleros, por ejemplo, que le pertenecen a todos los venezolanos para que dos personas naturales puedan costear la defensa privada que ellos han decidido contratar para defenderse en una corte penal en los Estados Unidos. Y el último punto que ellos refieren es que en el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la OFAC, en un proceso administrativo que tuvo varias idas y vueltas, les otorgó inicialmente una licencia que les permitía o les autorizaba la posibilidad de recurrir a diferentes mecanismos para poder costear su defensa. Y que luego la OFAC emitió una nueva licencia, revocó la anterior y emitió una nueva licencia, siendo más específica y limitando esa autorización única y exclusivamente a fondos que sean propios de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Y a esos efectos, OFAC lo que establece en esa última decisión es que Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro, de disponer de recursos propios que estén congelados producto de las sanciones, pues pueden indicar cuáles son esos recursos, dónde están esos recursos, por ejemplo, cuentas bancarias, dónde se encuentran esas cuentas bancarias, demostrar la licitud del origen de esos recursos y si eso lo pueden demostrar, pues usarlo para su defensa privada. De manera que aquí estamos con este último punto en una situación que se pone más compleja para los acusados. ¿Por qué? Porque la OFAC, al establecer esta autorización de permitirles a ellos usar fondos propios, los pone a ellos en una situación en la que deben argumentar, como en efecto ya adelantaron en su moción a través de sus abogados, que ellos carecen de recursos propios. Ellos han dicho en la Corte, a través de sus abogados, que ellos carecen de recursos propios suficientes, es el término que usan, que carecen de recursos propios suficientes o que no poseen recursos propios suficientes para poder pagar los honorarios profesionales de las dos firmas de abogados que han contratado. Por un lado, Maduro contrató una firma de abogados y por otro lado, Cilia contrató a otra firma de abogados. Entonces aquí hay que calcular los honorarios por dos, ¿no? Ellos aducen que no tienen recursos propios para poder costearlos y que por tanto eso no es una solución para que ellos puedan seguir manteniendo a estas firmas de abogados como abogados de ellos en este caso. En cualquier caso, el punto que plantea este argumento de la carencia de fondos propios es que, bueno, por un lado, el hecho de que carezcas de fondo propio te da un remedio jurídico en la legislación estadounidense, que es que la persona pueda contar con defensa pública. Una persona que carezca de recursos propios para poder costear los exorbitantes honorarios profesionales que cobran las grandes firmas de abogados estadounidenses, sobre todo en Nueva York, pues siempre puede acudir a la defensa pública y es de hecho lo que normalmente ocurre con cualquier persona que está siendo procesada en Nueva York, porque normalmente estos casos son muy largos, son complejos y generan muchísimos costos de honorarios profesionales.
y la gente que está siendo procesada en esa jurisdicción usualmente, digamos, acuden o recurren a la defensa pública y, y es excepcional más bien cuando en cambio deciden contratar abogados privados porque para ello requieren tener bastante dinero y además requieren cerciorarse de que ese dinero puedan ellos demostrar que no está contaminado o que no proviene de un origen ilícito. Eh, Esto genera una incidencia interesante porque si ellos efectivamente carecen de recursos propios, el juez les va a requerir que lo ratifiquen en la corte, ¿sí? Y esa ratificación usualmente ocurre mediante una declaración jurada o mediante una declaración bajo pena de perjurio. Es decir, una declaración en la cual tú juras decir la verdad y nada más que la verdad. Y el no decir la verdad te puede generar consecuencias legales graves. Y, por tanto, esto puede venir en que ellos sean increpados en corte sobre este punto. Es decir, ¿tienen ustedes recursos propios? Si no los tuviere, explicarlo. Y hay un mecanismo legal que ahora no me voy a detener a explicar para que ellos puedan explicar y el juez pueda determinar si esa explicación es cierta o no lo es. En caso de que sí posean recursos propios, que sería el otro escenario, el primer escenario no tienen recursos propios como ellos alegan, en el caso de que sí posean recursos propios, pues deberán indicar de dónde están esos recursos propios, cuál es el origen de esos recursos propios, para entonces determinar la legitimidad de esos fondos, ¿sí? De manera que aquí se encuentran ellos en una situación de altísima dificultad porque eh, en cualquiera de los dos escenarios pareciera que el resultado de esa declaración, el no tener recursos o el sí tener recursos, los va a conducir a una situación que puede ser compleja dependiendo de cómo el juez se aproxima a este punto. En estos momentos es muy temprano para eh, responder el desenlace. ¿Cuál va a ser el desenlace de esta moción? Varias cosas pueden ocurrir en las próximas horas y o en los próximos días y eso va a depender en buena medida de la determinación que haga el juez. El juez, por ejemplo, puede convocar a una audiencia única y exclusivamente para debatir este punto. Puede en esa audiencia abordar este tema que les acabo de comentar. Puede luego de esa audiencia tomarse un tiempo adicional para tomar una decisión. O por el contrario, pudiese el juez tomar una decisión antes de la audiencia sin necesidad de convocar a las partes, zanjar este punto y pasar a lo que corresponde en el cronograma judicial hacer en este caso, que sería sostener una audiencia de estatus para verificar cómo va el proceso de revelación de las pruebas y otros temas que son importantes a los efectos procesales para avanzar en el juicio. En un siguiente video les voy a explicar cuáles pueden ser las aproximaciones que tome el juez con respecto a esta próxima audiencia que está fijada todavía en estos momentos, eh, cuán probable es que esa audiencia se mantenga y cuán probable es que este punto sea resuelto en esa audiencia.